Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Bueno, hoy salimos, en diferido, hicimos un programita grabado, bueno, debido a que tenía que cumplir con algunas obligaciones del estudio antes de la hora del programa y después. Pero bueno, acá estamos. Hoy, bueno, quería conversar un poquito acerca de todo lo que está sucediendo con esta situación actual del agua. Este, en realidad quería conversar un poco más allá y pensar bueno, lo que está haciendo o lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel de todo el país, ya no solo en materia económica, ni en materia de seguridad, ni en materia de educación, ni en materia de salud, sino que hoy en día también en materia ambiental, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho puntual de que hoy en día se está discutiendo o está siendo como una tópica bastante importante de discusión, origen de memes, de muchos comentarios, de declaraciones muy polémicas y hasta de conclusiones descabelladas, ¿verdad? Todo este episodio del aumento de la salinidad del agua, ¿no? Que tiene que ver claramente y se remonta a lo que fue la crisis de la sequía que está afectando al país desde el año pasado, desde octubre más o menos, y se intensificó en los meses del verano, ¿verdad? Pero que, bueno, significó, la verdad, una gran dificultad, o fue de gran dificultad para todo lo que fue el sector agropecuario, ¿no? Este, en nuestro país, ya que nos vimos directamente afectados por una sequía que hacía mucho tiempo que no se registraban, ¿verdad? Pero bueno, eso cuando hablamos de los fenómenos ambientales, los fenómenos climáticos, es como que yo lo planteaba hace unas columnas atrás, como cuando hablamos del tema de la gestión de los residuos, el tema de la gestión de la basura, ¿no? Como lo tendemos a ver y a pensar y a construir como algo que pasa afuera, ¿no? Como lo mismo que la participación política activa, ¿no? Como no, yo no voy a tal lado, yo no participo de la reunión de acá, yo no voy porque total, bueno, que vayan otras personas, yo no me gusta, no me gusta hablar, no me gusta ir, pierdo el tiempo, tengo que hacer otras cosas. Y esto medio que lo mismo, es como, bueno, hay alguien que se encarga de gestionar eh, la basura, yo no tengo nada que ver, yo voy, tiro todo el contenedor, viene un camión, se lo lleva, pum, pam, pim, y bueno, después la basura desaparece de mi vista como por arte de magia, nunca más la veo. Y ya no es un problema mío desde el momento en el que yo la saqué de la bolsa, en el basurero de mi casa y la deposité en un contenedor. Y lo mismo pasa con el uso y el abuso de los recursos hídricos, ¿verdad? Acá ya sabemos, todas las que estamos acá, hemos escuchado bueno, a Gassi, a Julio Pinto y demás, panelistas que han conversado acerca de todo lo que está vinculado con el sector agropecuario en Uruguay, pero no solo de los grandes productores, sino también medianos y pequeños productores, y todo lo que la significancia que tiene el acceso a un recurso tan importante como el agua, ¿no? Y Uruguay está situado sobre uno de los acuíferos más importantes de la región, que es el acuífero guaraní. Pero no solo la importancia que radica en el hecho del desarrollo y la producción, sino también en que el agua es fuente de la vida. Pensemos en las grandes civilizaciones, se construyeron cercanas a afluentes, ¿no? De agua dulce, como las primeras ciudades de la historia, ¿no? Uruk, por ejemplo, las primeras ciudades en donde se registra esa transición del mundo cazador-recolector o de la economía de subsistencia, como se le dice muchas veces, o de una economía de características más vinculada a la periodicidad de los recursos, de la caza-recolección a la instalación de poblaciones sedentarias que empiezan a desarrollar una práctica novedosa que es conocida como la agricultura.
Entonces será importantísimo, ¿no? El origen y la cuna de lo que muchas veces se menciona como las civilizaciones, que están en el Medio Oriente, obviamente. Estamos hablando de Tigris, Éufrates, estamos hablando de brazos, ¿no? De ríos que riegan gran parte de la media luna fértil. Ahí es donde nació la civilización, digo, para poner un poco en, o lo que se conoce como el mundo occidental de ahí para adelante, ¿no? Pero para poner en contexto un poco la importancia y la relevancia que tiene el hecho de cuidar el agua. Y en Uruguay, claro, que es un país, ¿no?, que se dedica a la producción agropecuaria y ganadera, obviamente el agua ocupa un recurso fundamental, ocupa un lugar fundamental. Y en términos del uso y goce de la población, Uruguay fue uno de los países pioneros en decretar el agua como un derecho humano, o sea, como que el acceso al agua debería ser un derecho. Pero claro, esa abundancia siempre o siempre nos llevó como a pensar en que, bueno, es un recurso de características infinitas. Entonces, bueno, si salgo y riego el auto cuando están diciendo que no hay que regar porque hay sequía, el riego el auto no, lavo el auto, eh, porque dicen que hay sequía y no tengo que lavar, yo salgo y lo lavo igual porque no me importa, yo salgo y riego el jardín porque no me interesa y quiero que mi pasto sea más verde que el del vecino allá, abro la canilla cuando lavo y dejo correr el agua, eso tiene que ver con un conjunto de pautas que nos muestran, no la responsabilidad en el impacto ecológico de la contaminación del agua o de la escasez del agua, sino en la disociación que tenemos muchas veces del uso de un recurso tan importante y tan vital. Que no es que lo tengamos que cuidar para que esté disponible para que otros lo puedan explotar, embotellar y vender, sino que el hecho de tomar conciencia, y la propuesta un poco de hoy es pensar y tomar conciencia de aquellas cosas en las cuales muchas veces no reparamos porque conforman y se han vuelto como una parte incuestionable de nuestra vida. Y en Uruguay el agua es un recurso en el que muy pocas veces nos hemos sentado a reparar. A ver qué proyección tenemos de la explotación de los recursos fluviales que tenemos en Uruguay para el uso de la población, ¿no?, que es agua dulce principalmente. Cómo vamos a hacer el tratamiento de esas aguas, qué cuotas de contaminación vamos a poner, cómo vamos a trabajar en relación a generar mecanismos para educar y concientizar a todos los sectores industriales y agropecuarios, agroindustriales que utilizan el agua y que necesitan del agua para desarrollar su actividad económica, ¿no? Cómo nosotros, como población, como sociedad, construimos una defensa de este servicio. Y eso creo que no ha estado muy presente porque no nos ha tocado o porque no hemos sentido muchas veces la necesidad de salir a hablar o a defenderlo. Y hoy en día pasa que bueno, con este gobierno que tiene unas características muy entreguistas, está vinculado o sea, esto está vinculado directamente a su impronta por destruir, entregar y vender los servicios del Estado y las llamadas empresas públicas. Pero no solo eso, sino intervenir directamente también en los recursos naturales que el Estado tiene, como el agua, ¿no?, de forma directa. Todos sabrán y han hablado en este programa dirigentes de FOSE, por ejemplo, sobre todo lo que es el plan Neptuno, ¿verdad? Que es un poco lo que pasaba en otros momentos de la historia del Uruguay, en departamentos como Maldonado, ¿no? Que si yo mal no estoy, y Néstor corregirá esto, concesionaban a privados la explotación del agua dulce y la venta de la misma, la red de cañerías y demás. Por lo tanto, me parece hoy en día un detalle no menor, porque cuando tenemos que dar estas charlas o estas discusiones, tenemos que tener los elementos sobre la mesa. Y para tener los elementos sobre la mesa, tenemos que muchas veces convocar a un pensamiento profundo sobre el tema. Lo que se conoce como lo que se dice muchas veces como reflexionar. Hay que reflexionar. Hay que tener un pensamiento profundo en dónde estamos nosotros, qué pensamos. Hace un tiempo atrás se juntaron firmas para que no se aprobara o no saliera la ley de riego, que no se llegó.
Han habido distintas iniciativas que se han intentado promover por organizaciones de la sociedad civil y por colectivos de personas que tienen que ver con concientizar con el uso del agua, ¿verdad? Y con la vulnerabilidad de este recurso tan importante, ¿verdad? Pero también está bueno, más allá de concientizar sobre eso, tomar esto para pensar y traspolarlo a otras discusiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo hoy hablaba al principio de la basura. Cansa muchas veces entrar a las redes como Twitter y ver todo el tiempo comentarios principalmente de la oposición al gobierno departamental en Montevideo, vinculados a la gestión de los residuos, ¿verdad? Ah, que está bueno cambiar y sacan fotos de los contenedores llenos de basura, ¿no? Acá en Montevideo. O la intendenta debería dejar de hacer X cosa y atender el problema de la basura. Y así todo el tipo, o sea, un repertorio muy amplio de comentarios, intercambios, que van desde senadores o senadoras de la República hasta usuarios de común y corriente, bots pagados, o simplemente periodistas que trabajan para el oficialismo, hablando del tema de la basura. Y la, la generación de residuos es importante comprenderla quizás en dos dimensiones o en más de una, pero mínimo dos. Una vinculada al consumo y la otra vinculada a su impacto ecológico, ¿no? Y yo no es un tema que sea experto ni que maneje, pero por lo menos me invita a pensar estas dos partes, ¿no? O estas dos maneras de pensarlo, ¿no? Entonces, para pensar la generación de recursos, de residuos, perdón, está bueno pensar en, bueno, cómo se generan los residuos, qué tipo de residuos son los que se generan y cuáles son las zonas de la ciudad que generan más recursos, más residuos, perdón. Seguramente estoy ahí con recursos residuos, pero seguramente las zonas de mayor poder adquisitivo generan un mayor volumen de residuos. Y seguramente zonas con menores poderes adquisitivos, es decir, con menos poder de compra, generen volúmenes menores. Lo cual no está vinculado a qué tipos de residuos se generan en cada área, pero son cosas que hay que pensarlas a la hora de discutir porque la gestión de lo que es los residuos, que muchas veces terminan en las redes de aguas, ¿no? De agua, de circuitos de agua dulce, porque pues se genera un basural alrededor de una fuente de agua dulce, como puede ser un afluente del río Santa Lucía. Pero no solo eso, sino que genera una contaminación en todo lo que es la ciudad en la que vivimos y la zona aledaña. Pero a su vez también tenemos que pensar no solo la vinculación con el consumo, sino también con el impacto ambiental que está generando. El consumo muchas veces desmedido, ¿no? Y poco consciente en el hecho a la hora de descartar, ¿no? Ciertos residuos, hace que no logremos conectar cuál es el impacto, cuál es la trayectoria de la basura, ¿no? En el circuito de nuestro ecosistema en el que nosotros compartimos. Nosotros vivimos en un ecosistema, compartimos con plantas, con animales, ¿no? No es que compartimos con los demás componentes de los distintos reinos, ¿no? No es que solamente estamos los humanos y nada más. Sino que estamos compartimos, como decía, con animales, con plantas, con hongos, con un montón de cosas. Y nosotros desconocemos el impacto que dejamos. Y de hecho, esto es lo que se conoce muchas veces en las ciencias sociales como la transición del Holoceno al Antropoceno. O sea, la edades geológicas de la historia de la Tierra, ¿no? Anterior a nuestro periodo en el que vivimos actual, está el Pleistoceno, donde se dio la última glaciación, ¿no? Y más o menos termina cuando el hombre entra, la humanidad entra a América, ¿no? Por el estrecho de Bering, como se conoce clásicamente, y ahí arranca el Holoceno, que vendría a ser la edad geológica en la que estamos actualmente, pero se dice muchas veces que esa edad geológica ya terminó y entramos en el Antropoceno. ¿Por qué el Antropoceno? Porque bueno, estamos en una
etapa de la historia en la cual el impacto de la humanidad va a dejar huellas permanentes sobre el ecosistema. Y esas huellas permanentes están vinculadas a la generación de residuos, la contaminación. Entonces, nosotros muchas veces nos cuesta pensar, porque la basura es un problema del cual nosotros muchas veces nos queremos deshacer, no queremos pensar en qué es lo que sucede después. Pero muchas personas de las que salen y critican la gestión de los residuos, o cómo se lleva adelante la gestión de los residuos, o cómo muchos colectivos intentan defender el agua, ¿no? O el recurso, ¿no? En sí mismo, el recurso hídrico en sí mismo, tienden muchas veces a banalizar las discusiones. Y generalmente las personas que banalizan esas discusiones, claro, corresponden o se estructuran dentro de una línea de pensamiento que tiende a pensar que para la explotación no existe ningún impedimento o no debería existir ningún impedimento. Por lo tanto, si nosotros aumentamos el consumo y generamos un consumo desmedido y una generación de residuos sin conciencia en la población de clasificación y tratamiento de los mismos, no importa, mañana vamos y construimos una torre de tierra arriba y lo tapamos y no lo vemos más. Y no evaluamos cuál es el impacto que eso va a generar en el ecosistema. Lo mismo con el agua. Nada, no me interesa el agua acá en Uruguay, siempre hubo, abría y tomaba agua. Punto. Bueno, hoy en día eso no es una realidad. Hoy en día la realidad es otra. Que tenemos, han aumentado los grados de salinidad en el agua, producto de una sequía, ¿verdad? Producto de una falta de proyección y planificación por parte del gobierno respecto a un fenómeno climatológico que podrían haberlo advertido, pero a su vez, aprovechándose de esta misma situación para empezar a explorar ciertas vías de cómo comenzar a implementar o promover iniciativas para la explotación del agua dulce, ¿no? De carácter privado, con el único fin de generar un enriquecimiento. Entonces, con este viru, con este gregre, hoy particularmente quería hablar de este tema porque me ha dejado pensando bastante a lo largo de estos días, ¿verdad? Y no solo por el hecho puntual del agua, que uno cuando valora algo cuando lo pierde, ¿no? A veces valoramos las cosas cuando las perdemos, ¿no? Y hoy en día estamos ante una situación del agua que es crítica, es compleja, que implica que nos sentemos y lo pensemos. Pero no solo que pensemos en el hecho puntual de qué va a pasar con la basura el día de mañana, qué va a pasar con los recursos hídricos potables mañana, sino para seguir sumando elementos en esto que es una postura, diríamos ya, una posición de que el día de mañana cuando tengamos que elegir un proyecto político, tengamos presentes estas cosas para poder discutir y para poder plantearle y para poder extender nuestras preocupaciones respecto a temas que tienen que ver con el bien público, como muchas veces se dice, ¿verdad? Para poder comprender que a la hora de tener que dar esas discusiones, tenemos que tener elementos, pero no solo tenemos que tener elementos por el hecho de discutir, sino que tenemos que tener elementos porque tenemos que entender de qué lugares tenemos que defender nuestros derechos. Es algo que muchas veces no lo tenemos presente, no lo consideramos como variable. Entonces, hoy nos prende una llavecita adicional, el agua y la situación actual, donde la vicepresidenta sale a decir que la gente que si tiene plata para tomar una Coca-Cola, que se compre una botella de agua, ¿no? Porque yo no puedo hacer uso del agua de OCE, ¿no? Que es un servicio público, ¿verdad? Por la cual yo pago y soportamos la infraestructura y a su vez es un recurso de mi país. ¿Por qué me recortan esa posibilidad y ese derecho? ¿Por qué nos están conduciendo, ¿no? Hacia un modelo de país que es completamente destructivo y que está de espaldas a su gente? Así que bueno, les dejo un saludo, muchas gracias por este ratito y les recomiendo una columna que salió en un portal que se llama Sur con Z, está escrita por Carlos Santos, perdón, y se llama Requiem para el agua potable. Estuve leyendo ahí un poco para conversar de estas cosas. Les dejo un saludo y espero que anden bien. Chao, chao.